¿Sabías que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza divina? Por eso hoy queremos conocer a través de las Sagradas Escrituras al Espíritu Santo y oremos para que despierte en nuestro corazón la mayor necesidad de buscarlo diariamente para tener una experiencia personal con Él. Oremos. Querido Dios, gracias te doy por esta oportunidad que me das ahora de poder compartir tu palabra. Te pido que no sean palabras solamente de un humano, sino tuyas. Que el mensaje de hoy sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra Trinidad no se encuentra literalmente en la Biblia, pero sí se encuentra su concepto. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, la palabra amor y prójimo no se encuentran literalmente, pero sí se encuentra su concepto de amar al prójimo. Así sucede también con lo que es la creencia de la Trinidad. No se encuentra literalmente, pero sí su concepto. Y hoy vamos a hablar más que todo de Dios Espíritu Santo. ¿Por qué se dice que Él es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Si es una persona o es una energía divina. ¿Cuál es la obra que Él realiza? Y también por qué es nuestra mayor necesidad. En la Biblia se dice que el Espíritu Santo es Dios por los atributos que se le da, atributos que solamente le pertenecen a Dios. Por ejemplo, el primer atributo se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿qué atributo se le da allí al Espíritu Santo? De que él sabe todas las cosas. Me llama la atención porque dice que él todo lo escudriña. Entonces, el Espíritu Santo es omnisciente porque él sabe todo, conoce el futuro desde la antigüedad. Otro atributo que la Biblia le da al Espíritu Santo se encuentra en Romanos, capítulo 15, versículo 19. Dice así: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Con potencia de señales. ¿Qué cosas tiene el Espíritu Santo? Poder. Entonces, por eso también Él tiene otro atributo y Él es omnipotente. ¿Por qué? Porque tiene poder. El otro atributo lo encontramos en Salmos 139, versículo 7. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. El salmista decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Quiere decir que el Espíritu Santo también es omnipresente. ¿Por qué? Porque Él puede estar en todo lugar. Nadie puede escapar de su influencia. Otra evidencia la podemos encontrar en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Allí en un diálogo que tenía Pedro y Ananías, Pedro le dice así: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es omnisciente, si Él es omnipotente, si Él es omnipresente, con seguridad que es Dios. Y vemos aquí también que Pedro llama al Espíritu Santo Dios. Por eso es la idea de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque creemos en un Dios triuno que está conformado por esas tres personas. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? En Juan capítulo 14, versículo 16, allí nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Viendo su contexto, cuando Jesús estaba por partir de esta tierra, los discípulos se sentían ahora que estaban solos, porque se iba a ir su maestro, el que estaba conviviendo con ellos, que comía con ellos, que dormía con ellos. Pero ahora Jesús les dice allí que Él enviaría a otro consolador.
Existen dos términos para definir la palabra otro en el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento. Está la palabra alos y la palabra heteros. Pero la palabra que Jesús usa aquí es alos, que significa otro igual. No heteros, otro diferente o otro distinto. Aquí Jesús estaba indicando que el Espíritu Santo sería el otro igual, igual a él, mostrando la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, cuando Juan emplea a los, estaba indicando que el Espíritu Santo sería el otro igual, distinto numéricamente, pero en esencia, en carácter, sería el mismo. En otras palabras, Jesús había prometido a alguien como él, un ser personal, no una energía divina. Además, en este mismo versículo, el Espíritu Santo recibe el título de Consolador, que en el idioma griego significa Paracletos. Paracletos es ayudador o auxiliador. Y también está compuesto por dos palabras. El prefijo parat, que significa al lado de, y también el adjetivo llamado. Esta misma palabra también se utiliza en Primera de Corintios 1:1, allí cuando Pablo se hace llamar a él mismo como llamado a ser apóstol. Esa palabra, cletos. Entonces, podríamos traducir paracletos como aquel que está al lado de alguien para proteger, para ayudar. Lo que Jesús explica aquí en primer lugar es que aquel que vendría para ayudar, para proteger, no sería una fuerza humana, una energía divina, sino que sería Dios, Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar acerca de la obra que el Espíritu Santo realiza. Ya hemos visto por qué Él es Dios, por qué es una persona y ahora cuál es la obra que Él realiza. Hay muchos que como no conocen al Espíritu Santo, también minimizan su obra. Por eso es que enseñan que el Espíritu Santo solamente está para realizar shows de milagros, milagros de fe, o para dar el don de lenguas. Yo creo en el don de lenguas como un don que Dios da para comunicar el evangelio en un idioma diferente. Y no se puede confundir un don con un fruto del Espíritu Santo. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 4, miren lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esa palabra, diversidad, podríamos ponerlo como un sinónimo de diferencia. No todos nosotros podemos tener el mismo don, porque por eso Pablo compara a la iglesia como un cuerpo humano, donde los dedos no le pueden decir al pie no te necesito. Todos son una unidad y todos necesitan de cada uno. Por eso es que los dones son dados para la predicación del evangelio, para la edificación de la iglesia. Ahora, sí todos, como no podemos tener todos los dones, los mismos dones, pero sí podemos tener los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 22, allí en el capítulo 5, versículos 22 y 23, dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces podemos ver que todos estos frutos sí los podemos tener. El amor, por ejemplo, es creo que el más importante allí. Y esos frutos son producidos cuando nosotros tenemos esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta no es la obra completa y sublime del Espíritu Santo. Vamos a ver más en Juan capítulo 14. Vamos a volver allí al Evangelio de Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué obra realiza el Espíritu Santo? Dice que Él os enseñará toda la verdad. ¿Qué verdad? La que se encuentra en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Otra obra que podemos encontrar se encuentra en Juan 16, capítulo 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Él también convence. Ningún ser humano, por más que tenga una buena oratoria, podrá
convencer al ser humano de su condición, a menos que este trabajo sea realizado por el Espíritu Santo. Porque nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero el Espíritu Santo es quien convence. Juan 16, en este mismo capítulo, pero en el versículo 13, dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oya y os hará saber todas las cosas que han de venir. Entonces el Espíritu Santo también, Él nos guía a toda la verdad. Ningún ser humano tendrá el deseo natural de estudiar la palabra de Dios a menos que también sea impresionado por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos enseña mediante la palabra de Dios, si Él nos convence mediante las mismas escrituras y si Él nos guía a toda la verdad mediante la misma palabra de Dios, entonces quiere decir que nosotros no podemos tener un relacionamiento con el Espíritu Santo a menos que tengamos un estudio profundo de la palabra de Dios. Porque mientras que la Biblia es abierta y el Evangelio es predicado, también la verdad es proclamada. Ya hemos visto entonces cuál es la obra del Espíritu Santo, pero ahora quiero que hablemos por qué el Espíritu Santo es nuestra mayor necesidad. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, allí Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, miren lo que dice, y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino espera la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. La promesa del Padre, ¿cuál promesa? La que leímos en Juan 14, la venida del Espíritu Santo. Esa promesa que se cumplió en el Pentecostés también garantizó la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también Jesús le dice, no salgan a predicar sin que haya venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay misión sin poder. Por eso que en el versículo 8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí pueden ver que no hay misión sin poder. Además, Dios es el dueño de la misión y la iglesia es llamada a cumplir la misión de Dios. Dios no busca mayor tecnología, aunque es importante. No busca mejores edificios, aunque son necesarios, sino que busca personas, a hombres y mujeres que estén dispuestos a ser usados por Dios para que Dios pueda mostrar su gloria y su poder a través de ellos. Los discípulos estremecieron el mundo sin tener el adelanto tecnológico que hoy tenemos, sin tener la educación que hoy tenemos. Hicieron temblar al Imperio Romano, siendo personas simples, sin embargo, llenos del Espíritu Santo. Infelizmente, hoy podemos tener templos llenos de personas vacías, personas que no se relacionan con Dios, personas que llevan una religión formal, basada más en el comportamiento que en el relacionamiento con Dios. Yo siempre digo que un buen comportamiento es el resultado de un buen relacionamiento con Dios, cuando nosotros no criticamos al hermano que hace, si peca o no peca. En el camino a Cristo, el G. White comenta que mientras más nosotros estamos cerca de Jesús, más pecadores nos vamos a sentir. Entonces todos somos iguales delante de Dios. Por eso es que nuestra mayor necesidad es comenzar con una nueva vida, con cambios reales, no superficiales. No debemos ser turistas del estudio de la Biblia, sino exploradores que profundizan en su estudio para encontrar el mayor tesoro, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando nosotros conozcamos a Cristo y contemplemos su carácter, la ley de la vida es que nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18 dice así, por tanto, todos nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejando en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu de nuestro Señor. La propuesta del Evangelio es transformar la imagen de Dios en el ser humano, porque en el principio, cuando nuestros primeros padres pecaron,
la imagen de Dios se había deformado por causa del pecado. Pero ahora la propuesta del Evangelio es restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Y ese trabajo no lo hacemos nosotros, sino como decía Pablo, por la acción del Espíritu de nuestro Señor. Por eso la salvación no depende de cuánto nosotros hagamos por nuestra vida, sino de cuánto Cristo haga por nuestra vida. Por su gracia somos alcanzados, pero por su Espíritu somos transformados. Por eso Él es quien transforma nuestros malos gustos, nuestras malas acciones, nuestra vida quebrada, nuestras malas palabras. Es el Espíritu Santo quien nos hace ver nuestra pequeñez espiritual para encontrar la fortaleza en Dios. Es por el Espíritu Santo que nuestra vida cristiana no es una vida de cargas, sino que ahora se vuelve un deleite. Sin el Espíritu Santo, yo solamente puedo ser un ciego espiritual que solo veo la falta de los otros y no las mías. Sin el Espíritu Santo, yo puedo tener una lámpara en mi mano, pero no tener aceite para brillar. Sin el Espíritu Santo, yo puedo hablar de Cristo, pero vivir sin Cristo, sin Él, mi vida es corta, mi vida es vacía porque está llena de autosuficiencia, pero vacía de su presencia. Sin el Espíritu Santo, yo puedo creerme rico espiritualmente, cuando en realidad soy pobre espiritualmente. Sin el Espíritu Santo yo puedo tener los mayores proyectos, las mejores estrategias, pero sin resultados. Por eso nuestra mayor necesidad es la búsqueda del Espíritu Santo. La obra del Evangelio no será terminada por nuestra capacidad, por nuestros talentos, sino por hombres y mujeres que estén dispuestos a ser usados por Dios para que Él pueda mostrar su gloria y su poder a través de ellos. Ellen G. White, en el libro Servicio Cristiano, comenta lo siguiente, en la página 264. En el futuro la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Una influencia divina ha de emanar de los que están santificados por la verdad y alcanzar al mundo. La tierra ha de ser circuida con una atmósfera de gracia. El Espíritu Santo ha de obrar en los corazones humanos, tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres. Y ella sigue comentando en la página 266. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Ella también comenta, el Espíritu Profecía confirma que esta obra del Evangelio será terminada por el Espíritu Santo usándonos a nosotros, porque nosotros somos instrumentos. Ahora, en la primera página de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en la última página de la Biblia, Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Como podemos ver en la primera página de la Biblia, dice que el Espíritu Santo aparece moviéndose sobre las aguas. Pero en la última página, en Apocalipsis, Él se mueve ahora es en nuestros corazones para que todos aceptemos el agua de vida. Por eso la invitación que quiero hacerte en esta hora es a que tú puedas relacionarte con Dios todos los días, que puedas buscarlo diariamente para que así Dios te pueda usar también. Si tienes malos gustos, si tu vida es quebrada, el Espíritu Santo puede transformar tus malas acciones, todo. Porque como decía Pablo, Él es el único que puede transformar nuestro carácter y así también poder pulirlo para que cuando Cristo venga también nos encuentre con un carácter semejante a Él. Si tu decisión hoy es de buscar al Espíritu Santo todos los días para tener una experiencia personal con Él, que Dios te bendiga.